Bienvenidos al Museo de Geociencias de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Los invito a que nos acompañen en el recorrido. Antes de iniciar nuestro recorrido es importante tener claridad en dos conceptos. El primero de esto es ¿qué es un mineral? Un mineral es un compuesto inorgánico que debe cumplir con tres características: que sea natural, que tenga la estructura química y composición química bien definida y que sea sólido. El segundo de los conceptos es ¿qué es una roca? Una roca es un agregado de minerales o puede ser una masa de un solo mineral. Las rocas se clasifican teniendo en cuenta su mineralogía, su composición química y su formación. Ahora, con estos conceptos claros, puedo comenzar a explicarles el ciclo de las rocas. Entonces, todo parte del magma. El magma es roca fundida, cuya composición más que todo es de silicatos. Sin embargo, se pueden encontrar diferentes elementos de la tabla química. Cuando este magma se enfría y es de manera despacio, los minerales pueden solidificarse mediante este proceso y pueden tener mucho tiempo para crecer, por lo que su tamaño va a ser considerable. Sin embargo, cuando este magma se enfría de manera muy rápida, los minerales no van a tener el tiempo suficiente para poder crecer. Cuando este magma se enfría en su totalidad y empieza el proceso de solidificación, se empieza a formar el primer tipo de rocas, que son las rocas ígneas. Como les mencionaba, aquí podemos observar este mineral que tiene un tamaño mucho más grande que estos negros. Eso significa que hay diferencias en la tasa de enfriamiento. Cuando estas rocas son sometidas a procesos como la meteorización y la erosión, esas rocas se pueden desintegrar en algunas partículas, debido a procesos de que se altera su estructura química o física. Entonces, cuando esos sedimentos o esas partículas, esos sedimentos se tienen que transportar. El medio transportador puede ser el aire, por ejemplo en los desiertos, o el agua en los mares. Cuando digamos que la energía se pierde en esos medios, lo que pasa es que esos sedimentos se van a depositar. Ese proceso, digamos que es el que permite formar el segundo tipo de rocas, que son las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, a partir de la depositación, se utiliza el proceso de litificación y compactación. Y por último, para formar el tercer tipo de las rocas, que son las rocas metamórficas, esas solamente se forman a partir de una roca preexistente. Eso quiere decir que puede ser una roca ígnea, una roca sedimentaria o inclusive otra roca metamórfica. Y digamos que ese proceso se debe a los cambios en la presión y la temperatura, que son muy diferentes a las condiciones en las que se formó la primera roca. Si se dan cuenta, esto es un ciclo. No significa que en la naturaleza sea este orden, el que yo les expliqué cómo se ven los diferentes tipos de rocas, sino que si se dan cuenta tiene muchas flechas. Eso quiere decir que puede tener cualquier sentido. Para continuar con nuestro recorrido, vamos a hablar de cada uno de los tipos de las rocas. El primero son las rocas ígneas. Tenemos tres tipos. Las rocas plutónicas, que son aquellas que se forman por debajo de la superficie terrestre. Un ejemplo de esta es esta roca que tenemos acá. Como les estaba mencionando en el ciclo, hay minerales que son más grandes y otros más pequeños. En este caso, el tamaño de los minerales es considerable. El segundo tipo de rocas ígneas son las hipoabisales. Un ejemplo de estas es esta que tengo acá, que se llama andesita porfírica. Si se dan cuenta, hay minerales grandes, como los blancos, y minerales pequeños, como los negros. El nombre de esta roca, andesita, se debe a que es una de las rocas más comunes en la cordillera de los Andes. Por último, tenemos las rocas volcánicas, que son estas de acá. Un ejemplo, la piedra pómez. Esta piedra pómez es muy liviana, eso quiere decir que su densidad es baja. También se utiliza mucho, digamos que en la vida cotidiana, porque como tiene tantos poros, que son todos estos huecos que ustedes pueden observar acá, eso quiere decir que es muy abrasiva, entonces lo utilizan para la cosmética, para poder lijar, digamos que las manos o los pies. Entonces, en el proceso de formación de los minerales, no es que todos los minerales se formen de una sola vez, sino que tiene una serie que se llama la serie de Bowen, que es esta que tenemos acá. La serie de Bowen consiste en dos lados. El primero de estos es esta serie, que se llama la serie continua de las plagioclasas. Y esta de acá, que se conoce como la serie discontinua. Esta serie también está organizada por el punto de fusión. Eso quiere decir que el último mineral que se forma es el de mayor punto de fusión, que en este caso es el cuarzo. Si se pueden dar cuenta, las rocas presentan diferentes colores. Cuando las rocas son así, claras, significan que tienen bajo contenido de minerales ferromagnesianos. Eso quiere decir hierro y de magnesio. Por lo que, en este caso, como la roca es oscura, tiene mayor contenido de este tipo de minerales. Ahora, algo que les quiero mencionar son unas rocas particulares o curiosas, que son estas de acá, la kimberlita, porque es aquella roca en la que se pueden encontrar los diamantes. Y también la comatita, que se puede encontrar en las Islas Gorgonas de acá de Colombia, y es porque, digamos, tiene un origen del manto que se dice mantélico.
Entonces, cuando están en superficie son muy escasas y por su origen son muy raras, por decirlo así. Además del color de las rocas, otra propiedad que se utiliza es la textura para poder diferenciar entre los tres diferentes tipos de rocas ígneas, como les había dicho, plutónicas, hipoabisales y volcánicas. Entonces tenemos esta primera textura, que es la textura fanerítica. Como se pueden dar cuenta, yo puedo observar a simple vista los minerales que hay, los rosados, los negros, los blancos. Pero existe otra textura que es la fanítica, que es esta de acá. Aparentemente yo no puedo observar nada a simple vista, por lo que nosotros utilizamos para el reconocimiento lupas para poder saber cuáles son los minerales. Tenemos otra textura que es la roca porfírica. En este caso tenemos unos minerales que se pueden ver, pero hay otros que no. Por eso es una textura, digamos que intermedia entre estas dos, afanítica y fanerítica. Si las podemos relacionar con los tipos de rocas, esta vendría siendo la textura de las rocas hipoabisales, la fanítica de las volcánicas y la fanerítica de las plutónicas. Otro ejemplo muy particular es esta textura, que es la textura pegmatítica. Si se dan cuenta, los minerales son bastante grandes. Esto quiere decir que viene siendo como una fanerítica, pero los cristales son mayores a 1 centímetro. Entonces, por eso se diferencia y la textura es pegmatítica. También tenemos otras texturas como la vesicular, que es característica de las rocas volcánicas. Si se dan cuenta, esta roca tiene unos huecos. Esos huecos se llaman poros. Y cuando están, digamos que rellenos de otros minerales, como es este caso, que está relleno de otro mineral, se llaman vesículas. Otra roca muy característica de este tipo, de las rocas volcánicas, es la obsidiana. Aquí podemos observar un ejemplar y si se dan cuenta hay unas líneas que son como medio circulares. Esas líneas se caracterizan porque es una fractura concoide, que es simplemente como si yo cogiera una cuchara y le hiciera así. Esa viene siendo como la marca y es como una característica que nos permite identificar este tipo de roca. Aquí la podemos observar también, pero con otros minerales, que como les decía, son minerales que rellenan los poros, es decir, son amígdalas. Otra textura que tenemos en las rocas es esta, que se llama orbicular. Si se dan cuenta, acá hay unos punticos negros, esos vendrían siendo los minerales. Y digamos que esa forma así ovalada se debe a que la cristalización de esto es diferenciada, es decir, en diferentes tiempos. Tenemos también esta roca, que se llama peridotita. Aparentemente es un color verde, digamos que no podría distinguir muy bien cuáles son los minerales que tiene la roca. Entonces para esto lo que nosotros hacemos es coger una lupa. Entonces, yo acá tengo una lupa de aumento y lo que se haría es coger y poder observar los minerales para poder mirar en diferentes aumentos. En este caso la lupa tiene diferentes aumentos para nosotros saber qué es el mineral que hay acá en la roca. Vamos a continuar con esta roca que se llama cuarciosinita. De pronto se les hace un poco familiar en la cocina, en los mesones o algo así, y generalmente la gente la conoce como el mármol, pero resulta que no, el mármol es una roca totalmente diferente y en este caso este es un tipo de granito. Acá tenemos el segundo tipo de rocas llamadas rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se clasifican en rocas detríticas y rocas bioquímicas. Estas rocas sedimentarias son productos del reciclaje de otras rocas como rocas ígneas, rocas metamórficas y de hecho las rocas sedimentarias. Todos esos sedimentos van a llegar a cuencas como los mares, los ríos y lagos. Acá tenemos las rocas sedimentarias detríticas. Ellas se clasifican por tamaño. De hecho, nosotros cuando hemos ido a las quebradas o a los ríos hemos jugado con esos tipos de piedritas. Encontramos como tamaño grava, que son las propias de los ríos, tenemos arena, que son las propias de las playas, tenemos lodos, que son propios de los lagos. Por otro lado tenemos rocas que están compuestas de materia orgánica, de ceniza volcánica, producto de las erupciones volcánicas, y de conchas. De hecho, todas las rocas, la mayoría de rocas en el mar, tienen esas conchas. Cuando nosotros vamos a la playa, nosotros recogemos estos tipos de conchas. Dentro de las rocas bioquímicas tenemos la formación de combustibles muy importantes para la industria moderna. De hecho, tenemos el carbón. El carbón es conocido como mineral, pero es una roca compuesta por materia química, orgánica. Y tenemos el petróleo,
petróleo es un líquido aceitoso, viscoso, de color negro, que sirve para la producción de gasolina y todos sus derivados del petróleo. Este petróleo se encuentra dentro de todas estas rocas sedimentarias, en rocas conocidas como areniscas. Sirven de reservorio y ya los petroleros comienzan a succionar el petróleo de profundidad donde se encuentra atrapado. Dentro de los minerales de las rocas sedimentarias tenemos un mineral muy conocido por nosotros, que lo consumimos todos los días, pero que no sabemos su nombre científico, y es la sal de cocina. De hecho, acá tenemos un cubo más o menos grande de sal. El nombre científico o mineralógico que le damos a la sal es salita, es el cloruro de sodio. Ese sal también es conocido como sal gema. Antiguamente se lo utilizaba como sal gema. Hoy en día utilizamos sal pulverizada. Dentro de otros minerales tenemos la calcita. La calcita es un carbonato de calcio, muy importante para la industria moderna. De ahí construimos, hacemos el cemento, hacemos lentes de contacto con la calcita. Otro mineral, es una variedad del cuarzo, es el shale. El shale se conoce también como piedra toque. Con esa piedra toque, algunas personas antiguamente identificaban el oro, diferenciaban si el oro era verdadero o era falso. Un mineral muy abundante es el cuarzo. De hecho, la mayoría de las playas que nosotros conocemos, esas playas blancas, muy arenosas, son hechas de cuarzo. El cuarzo es sílice. Y por último tenemos el yeso. El yeso, ese mismo que nos vendan cuando nosotros nos partimos un hueso o algo así, lo tenemos acá como mineral. Ese yeso es una variedad selenita. Cuando los sedimentos se depositan, se van compactando a través del tiempo. Grandes capas de estratos se van acumulando a pasar del tiempo en el mar. De hecho, acá tenemos un conglomerado que funciona como especie de un concreto. Tenemos varios tamaños de sedimentos, tenemos grava, tenemos arena y tenemos lodo. Eso parecería un concreto, de hecho, pero esas rocas es muy común encontrarla en los ríos. Disminuyendo el tamaño del sedimento, tenemos las areniscas, que son las donde se guarda el petróleo. Acá tenemos una arenisca y como sabemos, el tamaño del grano, nosotros los geólogos acostumbramos de morder un poquito de la roca y si nosotros sentimos partículas en las muelas, decimos que es un tamaño arena o es pues más grueso. Aquí podemos identificar cómo al paso del tiempo se va estratificando la roca. ¿Qué es estratificar? Son estas láminas. Esas láminas son muy paralelas. Esta roca de hecho es de un ambiente lacustre, se formó en un lago y la conocemos como lodolita. Una roca por excelencia que reservoria de petróleo es la grauaca. Es una arena que si bien al tacto se desborona y es muy porosa. Esa porosidad nos ayuda a que el petróleo se quede atrapado en esas rocas. Entonces cuando se hacen las perforaciones, los petroleros perforan hasta esta roca y comienzan a succionar el petróleo. Estas rocas sedimentarias son muy susceptibles al viento y al agua. De hecho, acá tenemos una arenisca que ha sido tallada por el viento y el agua. ¿Dónde podemos ver esos paisajes? Esos paisajes los podemos ver en el Cañón del Colorado, en la cordillera oriental de los Andes colombianos, y estas rocas ambientan mucho a caricaturas como el coyote. Aquí tenemos una roca sedimentaria de origen bioquímico. Vemos claramente que se diferencian bandas, una banda blanca, una banda roja, y van intercalándose así. En España hay una cueva que es completamente de esta roca. Estas rocas las conocemos como rocas evaporíticas. Al respecto de los corales son organismos simbiontes, animales, que viven en el fondo del mar, son cercanos a las playas. Los arrecifes coralinos nos protegen de tormentas tropicales y preservan las playas. Acá tenemos
unos corales fosilizados. Ellos van a formar rocas sedimentarias conocidas como piedras calizas. Son muy utilizadas en la industria de la arquitectura, en fachadas de edificios. Acá tenemos una roca sedimentaria muy particular. Se parece al caparazón de una tortuga. Esa forma la conocemos como septaria. ¿Por qué son muy importantes las rocas sedimentarias? Ahí se preservan fósiles. Acá tenemos un fósil de una hoja que pudo existir hace millones de años. Esa es la huella fósil de una hoja que se depositó en una arenisca muy tranquilamente y dejó la huellita de la hoja. Cuando tenemos gran cantidad de conchas, como esta, las conocemos como conglomerados, ¿cierto? Están rellenas de conchas. Estas rocas, al pasar del tiempo, al pasar de los millones de años, se van a convertir en piedra caliza. Recordemos que las rocas sedimentarias son el reciclaje de otras. Acá tenemos una roca de materia orgánica muy negra, pero tiene un mineral llamado pirita. Esa pirita es conocida como el oro de los tontos. ¿Por qué? Porque brilla mucho y es muy parecida al oro. Acá tenemos una pirita más al detalle, de forma bipiramidal. Acá finaliza nuestro recorrido. Hemos visto rocas ígneas, ciclo de las rocas y rocas sedimentarias. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales del Museo de Geociencias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.